Natalia Rivas sintió el peso del universo desmoronarse sobre sus hombros esa mañana de martes. No era un peso metafórico, sino la carga real de cajas de pizza, el olor a orégano y queso pegado a su chaqueta raída y la sensación gélida del viento cortándole la cara mientras pedaleaba su vieja bicicleta. La universidad, un día un faro de esperanza y conocimiento, ahora parecía un sueño distante, un lujo que ya no podía permitirse. Sus días, antes llenos de líneas de código y algoritmos complejos, eran ahora una rutina agotadora de entregas, con el zumbido constante de la aplicación de entregas en su bolsillo y la cuenta regresiva para otro día de alquiler y medicinas para su madre. Cada pedaleo era un doloroso recordatorio del giro cruel que la vida había dado. Un eco de la risa una vez vibrante de su padre, Ernesto, ahora silenciada por la injusticia y el dolor de un legado manchado. El sol, que intentaba romper las nubes grises del amanecer, parecía no alcanzar la oscuridad que se había instalado en su pecho, una sombra pesada que se negaba a irse. El dolor por la pérdida de Ernesto Rivas era una herida abierta, pero la humillación pública que acompañó su caída era un veneno lento, corroyendo el alma de Natalia con cada mirada de lástima, cada susurro malicioso que escuchaba en las calles. Su padre, un chef aclamado, cuyo nombre era sinónimo de excelencia culinaria, había sido transformado en un paria, un criminal, acusado de un crimen atroz que ella, en su interior, sabía que era imposible. Su imagen en la prisión, los ojos antes llenos de pasión por la cocina, ahora vacíos y desesperanzados, la acechaba en sus sueños, transformándolos en vívidas pesadillas de impotencia. Su suicidio, un acto desesperado, había sellado el destino de la familia, dejando a Natalia, aún tan joven, con la responsabilidad de mantener a flote a su madre enferma y a su hermano menor, Mateo. Ella se veía constantemente en un tira y afloja entre el deseo de honrar la memoria de su padre y la necesidad pragmática de sobrevivir, de poner comida en la mesa y asegurar que la vida, por cruel que fuera, continuara para los que quedaban. En el fondo de su mente, un vestigio de la antigua Natalia, la brillante estudiante de informática, aún persistía. Era como una brasa escondida bajo las cenizas, lista para ser avivada. Incluso de madrugada, entre una entrega y otra, sus dedos inquietos buscaban el teclado del viejo portátil, desentrañando códigos y explorando fallos de seguridad online. Era su escape, su santuario particular, el único lugar donde su mente se sentía libre de las ataduras de la realidad. Aquel momento en que, por puro casualidad, se topó con una vulnerabilidad grotesca en los sistemas de Navarro Corp, fue un punto de inflexión. No fue por heroísmo o ambición, sino por la simple satisfacción de un desafío intelectual, de resolver algo que parecía insuperable. 30 ingenieros del gigante tecnológico habían fallado, y allí estaba ella, Natalia Rivas, la repartidora en bicicleta que con un clic expuso la fragilidad de un imperio. No había en ella ninguna expectativa de reconocimiento, solo el escalofrío de haber descubierto algo demasiado grande, algo que quizás pudiera de alguna manera cambiar el rumbo de su propia historia, que hasta entonces parecía condenada a la oscuridad. La notificación en su correo electrónico, días después, fue un choque mayor que cualquier viento gélido en sus entregas. No era un mensaje automático, un spam o un cobro atrasado. Era una invitación de Andrés Navarro, el CEO de Navarro Corp, el hombre detrás de una de las mayores potencias tecnológicas del país. Natalia recordó el momento exacto en que su clic despreocupado reveló el fallo en el sistema del gigante, y una ola de frío le recorrió la espalda. No era una reprimenda ni una amenaza legal como ella esperaba. Era, para su total perplejidad,
un reconocimiento. La frialdad inicial del correo electrónico dio paso a un tono que, aunque formal, contenía una extraña curiosidad. No mencionaba su condición de repartidora o la vieja bicicleta que la llevaba de un lado a otro. Hablaba solo de la habilidad excepcional y la perspicacia incomparable con que ella había identificado la vulnerabilidad. Natalia sintió una mezcla de escepticismo y una chispa de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. La esperanza de que quizás, solo quizás, aquel abismo de desesperación que engullía su vida pudiera tener un rayo de luz, pero al mismo tiempo, una voz interna, curtida por el dolor y la injusticia, le susurraba: «Cuidado, nada es gratis, especialmente para alguien como tú, que lleva un nombre manchado y un pasado doloroso». La carta era una invitación a una entrevista, un encuentro, y la dirección era el edificio espejado de Navarro Corp, un símbolo de poder y éxito que Natalia solo conocía de lejos por las ventanas empañadas de su pequeño apartamento. La ironía de la situación era casi palpable. La chica que apenas podía pagar el alquiler ahora era invitada a la mesa de los poderosos, por una hazaña que ella ni siquiera había buscado. Sus pensamientos se dividían entre la incredulidad y la necesidad de vestir algo que no oliera a pizza para el día siguiente. Una pequeña preocupación mundana ante la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. El nerviosismo se instaló, mezclándose con ese soplo de esperanza, tejiendo un complejo tapiz de emociones que Natalia no sabía cómo desentrañar. La sala de Andrés Navarro era un espectáculo de minimalismo y poder. El vidrio iba del suelo al techo, revelando una vista panorámica de la ciudad con rascacielos que parecían tocar el cielo. Natalia, sentada en el borde de un sillón de diseño, se sentía pequeña, casi invisible, como si la silla fuera demasiado grande para ella y el aire de aquel ambiente enrarecido. Andrés, al contrario de lo que ella esperaba de un magnate de la tecnología, no tenía la pose arrogante, tampoco la impaciencia típica de quien tiene el tiempo contado en millones. Sus ojos, profundos y perspicaces, llevaban una melancolía discreta, casi imperceptible, que hizo que Natalia sintiera una extraña conexión, algo que la hizo sentirse un poco menos fuera de lugar. Empezó hablando del fallo, con una admiración genuina en su voz, pero pronto desvió la conversación hacia el padre de ella. Natalia sintió que el corazón se le helaba. Él sabía sobre Ernesto Rivas, sobre la condena, el suicidio, la mancha. La vergüenza la invadió, pero Andrés no expresó lástima ni juicio. Había, en sus palabras, una comprensión implícita de la injusticia. Habló de cómo el peso de la injusticia, cuando es cargado por otros, es también un peso para la sociedad, y que había algo que hacer. No solo quería su pericia en ciberseguridad, sino que ofreció algo que Natalia jamás se atrevería a soñar: la oportunidad de limpiar el nombre de su padre. Era una invitación a una batalla, una oportunidad de redención, que iba mucho más allá de un empleo. Era la propuesta de reescribir un legado, de desenterrar la verdad sepultada bajo años de mentiras. El aire en el ambiente, antes pesado de expectativa, ahora parecía vibrar con la posibilidad de un futuro diferente. La propuesta de Andrés parecía un bálsamo para las heridas abiertas de Natalia, pero también un arma de doble filo. Por un lado, la posibilidad de probar la inocencia de su padre era todo lo que más deseaba. Por otro, el peso de la responsabilidad era abrumador. El trabajo no sería solo sobre códigos y algoritmos, sería sobre enfrentar los fantasmas del pasado, sobre desafiar los mismos poderes que habían silenciado a su padre. Ella miró a Andrés, tratando de descifrar sus intenciones, buscando cualquier señal de oportunismo o manipulación. Pero encontró solo una determinación tranquila y una convicción que reflejaba su propio dolor. Parecía ver en ella no solo la mente brillante, sino el alma herida.
La chica que fue forzada a abandonar sus sueños para mantener a una familia destrozada. En ese momento, Natalia sintió un impulso que iba más allá de la lógica, una voz interior que gritaba que esa era su única oportunidad de cambiar el rumbo del juego, de dejar de solo sobrevivir y empezar a luchar. Pensó en su madre, que se consumía día tras día con la añoranza y la tristeza, y en Mateo, cuyo futuro parecía tan incierto. La aceptación no fue solo un sí a una oferta de trabajo, fue un sí a sí misma, a la memoria de su padre, a la posibilidad de reescribir la historia de su familia. Era un salto al vacío, un acto de fe en un hombre que apenas conocía, pero que parecía entender la profundidad de su dolor. La decisión la impulsó a una nueva fase, una en la que la fragilidad de su pasado se transformaría en combustible para una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Quizás, solo quizás, este nuevo viaje podría poner fin a ese dolor silencioso que la acompañaba durante años. Si tú también te sientes conmovido por historias de superación y crees en la fuerza de un nuevo comienzo, considera darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más relatos como este. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo viajes que nos inspiran y nos hacen reflexionar sobre la resiliencia humana, sobre cómo es posible levantarse incluso cuando todo parece perdido. El primer día en Navarro Corp fue un torbellino de emociones y sensaciones que Natalia intentó absorber. El brillo del acero y el vidrio, el murmullo de voces emocionadas en los pasillos y la energía frenética de un lugar donde el futuro era constantemente reinventado, todo contrastaba brutalmente con la monotonía de su vida reciente. Ella se sentía como una impostora, una intrusa en ese mundo de cuello blanco y salarios astronómicos, pero al mismo tiempo una férrea determinación la impulsaba. Andrés Navarro la presentó a su nuevo equipo de ciberseguridad con una formalidad que rozaba el respeto, y ella percibió que allí él la veía no como la repartidora, sino como la mente que desentrañó lo imposible. Sin embargo, las miradas escépticas de algunos colegas de equipo no pasaron desapercibidas. Había un tono de desconfianza, una pizca de envidia en cómo una novata había llegado tan alto en tan poco tiempo y sin el currículum tradicional. Natalia sintió el peso del escrutinio, la necesidad de demostrar su valía no solo para Andrés, sino para cada uno de ellos. Las primeras tareas eran complejas, pero ella se sumergió de lleno, movida por la sed de conocimiento y la urgencia de su propia causa. Cada línea de código que revisaba, cada vulnerabilidad que identificaba, era un paso más cerca de desvelar la verdad sobre su padre. Ella sabía que ese era solo el comienzo de un arduo viaje y que el camino estaría pavimentado con desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, el agotamiento físico daba paso a la energía de la mente, trabajando a plena capacidad. El ascenso de Natalia dentro de Navarro Corp, aunque inicial, no tardó en llegar a oídos de quien menos se esperaba, Ramiro Luján. Su nombre resonaba en los pasillos del poder con una mezcla de temor y reverencia, y para Natalia, él era la encarnación del mal que había destruido a su familia. La noticia de que la hija de Ernesto Rivas, el chef envenenador, estaba ahora trabajando con Andrés Navarro, y peor aún, en un puesto destacado, debió sonar como una alarma ensordecedora en los oídos de Ramiro. Para él, Natalia no era solo una amenaza potencial, sino una afrenta personal, un recordatorio viviente de un pasado que él había cuidadosamente enterrado. Los primeros signos de su represalia fueron sutiles, casi imperceptibles para los demás, pero para Natalia, que vivía en constante alerta, eran tan claros como un grito en el silencio. Relatos distorsionados comenzaron a circular sobre su origen, sobre el pasado manchado de su padre, siempre con un toque de veneno, insinuando que
La manzana no cae lejos del árbol. Mónica Luján, la hija de Ramiro, emergió como la personificación del escrutinio público y la burla de la élite social, con su postura altiva y su desprecio velado, destilando comentarios sarcásticos sobre la nueva heroína de la tecnología. Natalia sentía las miradas juzgadoras, las risitas ahogadas, pero se negaba a doblegarse. Cada ataque, cada intento de desacreditarla, solo fortalecía su determinación. Ella sabía que Ramiro no jugaría limpio y que usaría todas sus influencias para derribarla, tal como hizo con su padre. El campo de batalla se estaba definiendo y Natalia estaba lista para la guerra, no solo para defender su nombre, sino para desenterrar la verdad que había sido silenciada durante tanto tiempo. La intriga corporativa era solo el preámbulo de la verdadera batalla que Natalia estaba a punto de enfrentar, y el escenario elegido para ello sería el más inesperado de todos. Un prestigioso concurso gastronómico televisado. Era una artimaña cruel, calculada para exponerla, ridiculizarla y usar la propia pasión de su padre, la cocina, como arma contra ella. Ramiro Luján, con su mente sádica, sabía que Natalia llevaba el don y el legado culinario de Ernesto, y lo transformó en una trampa. La propuesta parecía inocente a primera vista. Navarro Corp patrocinaría el evento y Natalia sería la representante de la empresa. Un rostro nuevo e inspirador. Pero detrás de las sonrisas falsas y los focos, había una red de sabotaje cuidadosamente orquestada. Natalia sentía mal, la intuición gritando en su pecho. Veía la sonrisa complaciente de Mónica Luján, la hija de Ramiro, entre bastidores, y sabía que las reglas del juego serían alteradas constantemente. Ingredientes cambiados, equipos dañados, información falsa sobre los platos. Todo orquestado para minar su confianza y sabotear sus posibilidades. La presión era inmensa. Los chefs, renombrados con los que competía, eran figuras establecidas en el escenario gastronómico. Y ella, la repartidora hacker, era la forastera. El olor de la cocina, que un día fue un aroma de consuelo y recuerdos felices con su padre, ahora se mezclaba con el olor de la ansiedad y el miedo. Cada paso en la cocina era como pisar sobre huevos. Cada segundo parecía una eternidad. Era una prueba de fuego no solo para sus habilidades culinarias, sino para su resiliencia, su capacidad de mantenerse en pie cuando el mundo parecía conspirar contra ella. Esa noche se convertiría en un hito, un punto de inflexión en su lucha por la justicia y la rehabilitación del nombre de Ernesto Rivas, y en el proceso, Natalia se descubriría más fuerte de lo que jamás imaginó ser. La cocina del concurso, bajo los focos incandescentes, se transformó en una arena de batalla para Natalia. Sentía el peso de cada mirada, el juicio silencioso de los jueces y la presión sofocante del tiempo que se escurría implacablemente. Sus dedos, acostumbrados a los teclados y pantallas, ahora se movían con una precisión instintiva, picando, rehogando y sazonando, guiados por la memoria afectiva de los momentos junto a su padre. Cada movimiento era una oración silenciosa, un intento de honrar el arte que él tanto amaba. Sin embargo, la tensión no era solo por la competición. Natalia estaba en constante alerta, percibiendo los pequeños, pero crueles, sabotajes orquestados por Ramiro y ejecutados por Mónica y sus cómplices. La sal que de repente parecía azúcar, el horno que se apagaba en el momento crucial, los utensilios que desaparecían misteriosamente eran golpes bajos, calculados para desestabilizarla. Sentía la rabia burbujear en su pecho, pero la transformaba en concentración, en una determinación aún mayor. Cada obstáculo, en lugar de derribarla, la impulsaba a ser más astuta, más rápida. Necesitaba demostrar no solo sus habilidades culinarias,
sino su resiliencia inquebrantable, su capacidad de superar la adversidad incluso cuando las reglas del juego eran desleales, que se extendía el aroma de los por platos. El estudio era un recordatorio agridulce de lo que estaba en juego, la memoria de su padre y la posibilidad de reescribir su propio destino. Natalia sabía que cada plato que salía de sus manos no era solo una creación culinaria, sino un manifiesto, una declaración silenciosa de que no sería doblegada, de que la verdad, por mucho que intentaran ocultarla, encontraría su camino a la superficie. El sudor le corría por la frente, pero sus ojos brillaban con una determinación que no dejaba dudas. Estaba allí para luchar. En el clímax de la presión, mientras Natalia luchaba contra el tiempo y las artimañas sucias, un par de ojos familiares la observaban desde la platea. Era Andrés Navarro. Su presencia allí, en medio del público, era un rayo de luz en la oscuridad. Él no estaba allí como un espectador común, sino como un aliado, alguien que creía en ella y en la causa que los unía. Andrés percibió cada mirada de desprecio de Mónica Luján, cada susurro malicioso que circulaba por la platea, y la forma en que Natalia, incluso bajo fuego cruzado, se mantenía firme, inquebrantable. Había algo en su postura, en la manera en que se negaba a ser intimidada, que resonaba profundamente con él. Andrés, que también cargaba sus propias cicatrices y el peso de un pasado no siempre justo, sentía una conexión genuina con el viaje de Natalia. Veía en ella la misma resiliencia, la misma fibra moral que él admiraba. No era solo una cuestión de negocios o de limpiar un nombre, era sobre justicia, sobre levantarse contra aquellos que se consideraban por encima de la ley. Su presencia discreta, pero constante, era un apoyo silencioso, un ancla en medio de la tormenta que Natalia enfrentaba. Él sabía que lo que Ramiro estaba haciendo era más que un simple sabotaje. Era una demostración de poder, una advertencia. Pero Andrés no retrocedería. Al contrario, la forma en que Natalia lidiaba con la situación encendía en él una llama aún mayor de determinación. Comprometió silenciosamente a protegerla y a desentrañar toda la red de corrupción que había llevado a la caída de Ernesto Rivas. En ese momento, en medio del ruido de la cocina y el murmullo de la platea, una asociación más profunda se consolidaba, basada en la confianza mutua y en un propósito compartido de buscar la verdad. En cada prueba del concurso, Natalia no solo superaba a los chefs renombrados con su innegable habilidad culinaria, sino que también desmantelaba las artimañas de Ramiro con una inteligencia sorprendente. Si un ingrediente desaparecía, improvisaba con maestría, creando combinaciones innovadoras que sorprendían a los jueces. Si un equipo fallaba, demostraba una calma impresionante, encontrando soluciones alternativas que solo una mente rápida y un talento genuino podían concebir. No era solo culinaria, era una danza entre la creatividad y la estrategia, donde cada paso era calculado para exponer la crueldad del oponente y reafirmar su propia integridad. Los aplausos comenzaron a ser más genuinos. Las miradas de desconfianza se transformaban gradualmente en admiración. Mónica Luján, antes tan confiada, veía la desesperación creciente en sus ojos mientras Natalia, con cada plato, se acercaba a la victoria. No solo en el concurso, sino en una batalla mucho mayor. La cocina se convirtió en el lenguaje de su revuelta, cada sabor una declaración de verdad. Mientras los platos eran evaluados, la mente de Andrés Navarro trabajaba en segundo plano, usando la publicidad del evento para investigar aún más a fondo la conspiración que involucraba a Ramiro. Recopilaba información, tejía conexiones y trazaba un plan para exponer el esquema de corrupción que había llevado
a la incriminación de Ernesto Rivas. La victoria de Natalia en el concurso no sería solo un triunfo personal, sino una pieza fundamental en el rompecabezas de la justicia. Era la prueba de que la verdad, por más enterrada que estuviera, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y si estás sintiendo esta emoción y esta conexión con la historia de Natalia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos y otros relatos inspiradores. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas jornadas de superación y resiliencia, mostrando que la fuerza interior puede llevarnos a lugares inimaginables. La victoria de Natalia en el concurso gastronómico fue un momento agridulce. Los aplausos fueron ensordecedores, los flashes de las cámaras, cegadores, pero en medio de la euforia aparente, ella sentía un vacío. El trofeo en sus manos, pesado y reluciente, no disminuía el dolor de la ausencia de su padre, ni borraba los recuerdos de la injusticia que lo silenció. Era una victoria para su resiliencia, para su habilidad, pero la verdadera batalla aún estaba por venir. Observó a Mónica Luján, que con una sonrisa forzada y ojos llenos de odio contenido, intentaba disimular la derrota. La expresión en el rostro de Ramiro, sin embargo, era indescriptible. Una mezcla de furia y un reconocimiento velado de la fuerza de Natalia. Él sabía que su victoria no era una mera casualidad, sino una señal de que algo más grande estaba en movimiento. Ese momento, transmitido a millones, no era solo sobre comida, sino sobre la verdad que comenzaba a burbujear hacia la superficie. Natalia sintió que cada elogio de los jueces, cada reportaje sobre su talento, era un ladrillo que se quitaba del muro de silencio que Ramiro había construido en 1900, torno a la memoria de su padre. Andrés Navarro se acercó y en su mirada ella vio no solo orgullo, sino una nueva capa de determinación. Ese concurso era solo la primera etapa de un plan mucho mayor, una forma de llevar a Natalia al centro de atención, de exponer su luz para que las sombras del pasado pudieran disiparse. Ella sabía que a partir de ese instante, el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de conquistar, de desenterrar la verdad y hacer justicia, cueste lo que cueste. La sensación de estar bajo los focos era extraña, pero estaba lista para usar esa plataforma para amplificar la voz que durante tanto tiempo había sido silenciada. Con la victoria en el concurso, la atención de los medios sobre Natalia aumentó exponencialmente, pero no toda esa atención era positiva. Aunque muchos la aplaudían como un nuevo talento y un ejemplo de superación, había una corriente subterránea de malicia, alimentada por Ramiro Luján y sus secuaces. Artículos de periódicos y comentarios en redes sociales, sutiles al principio, comenzaron a resucitar el pasado de Ernesto Rivas, cuestionando la moralidad de Natalia e insinuando que la manzana no caía lejos del árbol. La llamaban hija del envenenador, suerte de principiante e incluso pieza en un juego de poder de Andrés Navarro. Las palabras eran como navajas afiladas, cortando su alma y reavivando el dolor que tanto luchaba por suprimir. Las risas de Mónica Luján en eventos sociales parecían hacer eco de los comentarios crueles. La élite social, que antes la ignoraba, ahora la observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio, como si fuera una aberración. Natalia sentía el peso del juicio público, la humillación de tener la historia de su familia distorsionada y expuesta al mundo. Veía el sufrimiento en los ojos de su madre, que frágil y enferma, era nuevamente arrastrada al centro de una tormenta mediática. Cada día parecía que la herida de su padre se reabría y la vergüenza pública se convertía en una carga casi insoportable. Sin embargo, en lugar de encogerse, Natalia encontraba una extraña fuerza en esa adversidad.
Cada insulto se transformaba en combustible, cada burla en un motivo más para luchar. Ella sabía que aquello era parte del plan de Ramiro para desestabilizarla, para que ella desistiera de la búsqueda de la verdad. Pero Natalia no era su padre. No se rendiría. En sus momentos de mayor desesperación, recordaba el brillo en los ojos de Andrés, su inquebrantable creencia en su inocencia y en su potencial, y eso la impulsaba a seguir adelante, a enfrentar la tormenta de frente, sin retroceder un centímetro. Andrés Navarro, por su parte, no era solo un observador pasivo de la persecución a Natalia. Actuaba entre bastidores, poniendo en riesgo su propia carrera y seguridad para defenderla e investigar a fondo la conspiración que había destruido la vida de Ernesto Rivas. Su intuición le decía que la historia de Natalia era la punta de un iceberg mucho mayor, y que Ramiro Luján estaba involucrado en algo mucho más oscuro que solo la incriminación de un chef. Andrés usó su vasta red de contactos y sus recursos tecnológicos para rastrear cada detalle del caso de Ernesto, desenterrando documentos, revisando testimonios y cruzando información. Notó inconsistencias, lagunas y pruebas plantadas que en su momento habían pasado desapercibidas por la justicia. Cada descubrimiento era un hilo más que lo llevaba al centro de la red de corrupción. Se reunía con abogados, investigadores privados y expertos en ciberseguridad, todos trabajando en secreto para construir un caso sólido contra Ramiro. El riesgo era inmenso. Las acciones de Andrés no pasaban desapercibidas para Ramiro, que se sentía cada vez más amenazado y aumentaba la presión sobre Navarro Corp y sobre el propio Andrés. Hubo amenazas veladas, maniobras financieras para desestabilizar la empresa e incluso incidentes de ciberseguridad que buscaban minar la reputación de Andrés. Sin embargo, él no vacilaba. Su motivación no era solo venganza, sino un inquebrantable sentido de justicia y una profunda admiración por la fuerza de Natalia. Veía en ella no solo una colega, sino un alma gemela en la búsqueda de la verdad. Él sabía que juntos podrían desenmascarar a Ramiro y limpiar el nombre de Ernesto Rivas, cueste lo que cueste para ambos, y él estaba dispuesto a pagar el precio. Cada día que pasaba, Natalia se sumergía más en la red de intrigas, ayudando a Andrés en su investigación. La experiencia en ciberseguridad que había perfeccionado en las madrugadas de entregas resultó invaluable. Rastreaba huellas digitales, analizaba registros financieros cifrados y descifraba correos electrónicos que parecían inofensivos a primera vista, pero que, en realidad, ocultaban mensajes codificados y operaciones ilícitas. La adrenalina de cada descubrimiento era palpable. Cada archivo recuperado, cada conexión establecida entre las empresas fachada de Ramiro Luján y las cuentas bancarias offshore era una pieza del rompecabezas que encajaba, revelando la extensión de la corrupción que había sido orquestada. Ya no solo decodificaba algoritmos, desentrañaba la verdad, desenmascaraba la mentira que había destruido a su familia. La oficina de Andrés se transformó en un cuartel general secreto, con mapas mentales en la pared, hilos que conectaban fotos y documentos, y montones de papeles que parecían no tener fin. Las noches se alargaban y el cansancio era una constante, pero la sed de justicia era un motor inquebrantable. Natalia sentía que se acercaba a ese momento crucial, al giro que lo revelaría todo. Sin embargo, el peso de cada nuevo descubrimiento era inmenso. Ver la prueba fría y calculadora de la maldad de Ramiro, la forma en que había tramado la caída de su padre, revivía el dolor, pero también la impulsaba. Sabía que estaban en un camino peligroso, que Ramiro no se rendiría fácilmente, pero la esperanza de finalmente limpiar el nombre de Ernesto Rivas la mantenía firme, inquebrantable en su búsqueda de la verdad y la justicia. La investigación progresaba,
Pero el cerco se estrechaba en torno a Natalia y Andrés. Ramiro Luján, con su vasta red de contactos y su sed de poder, no tardó en percibir la amenaza que la pareja representaba. Los ataques ya no eran solo mediáticos. El ambiente de trabajo en Navarro Corp comenzó a tensarse. Empleados leales a Ramiro, infiltrados o coaccionados, esparcían rumores. Saboteaban pequeños proyectos e incluso intentaban acceder a información confidencial del sistema. Natalia sentía las miradas de desconfianza de algunos colegas que no entendían la profundidad de la batalla en la que ella y Andrés estaban involucrados. Hubo un intento de intrusión en los sistemas de seguridad de la empresa que, por poco, no expuso datos cruciales de la investigación, y Natalia tuvo que usar todas sus habilidades para contener el ataque. Con cada amenaza, Andrés aumentaba la seguridad, instalaba nuevos firewalls y mantenía un ojo atento a cada movimiento de Ramiro. Él sabía que estaban caminando en la cuerda floja y que un paso en falso podría tener consecuencias desastrosas. Su preocupación por la seguridad de Natalia era palpable. La veía como una figura crucial, no solo para la investigación, sino para la propia empresa y para la justicia que ambos buscaban. Hubo momentos de silencio pesado entre ellos, miradas que transmitían el miedo y la urgencia de la situación. Natalia sentía la presión de cada día, la sensación de que el enemigo estaba cada vez más cerca, pero la presencia tranquila y determinada de Andrés era un bálsamo en medio de la turbulencia. Sabía que no estaba sola en esta batalla, y que su lealtad era un escudo contra la oscuridad que intentaba engullirlos. En medio de toda la turbulencia y del peligro inminente, Natalia comenzó a percibir que la asociación con Andrés se estaba transformando en algo más profundo. No era solo una relación profesional, sino una conexión de almas que entendían el dolor del otro, que compartían la misma sed de justicia. Él la apoyaba de una forma que nadie más lo había hecho, viendo más allá de la hija del envenenador y reconociendo a la mujer fuerte y brillante que era. Andrés se identificaba con el peso de la injusticia, no de forma idéntica, pero con una comprensión empática de la soledad que la acompañaba. Había enfrentado sus propios demonios y sabía lo difícil que era luchar contra un sistema corrupto. Las conversaciones entre ellos, que antes eran estrictamente sobre la investigación, comenzaron a profundizarse, revelando capas de vulnerabilidad y confianza mutua. Compartían no solo estrategias, sino miedos, esperanzas y la soledad que la vida pública y las adversidades trajeron. Natalia se sorprendía observándolo, admirando su calma bajo presión, su inteligencia y, sobre todo, su integridad. Su presencia le brindaba una sensación de seguridad que no sentía desde hacía mucho tiempo, un refugio en medio de la turbulencia. Era como si, juntos, formaran una fortaleza impenetrable, capaz de resistir cualquier ataque. Y fue en ese momento de cambio interno, de fortalecimiento de lazos y de propósito, que Natalia sintió una nueva ola de gratitud. Nunca imaginé que, en medio de tanto caos, encontraría un aliado así. Por eso, historias como la mía o la de tantos otros que luchan por justicia y un nuevo comienzo necesitan ser compartidas. Si te sentiste conmovido por este viaje y quieres ver más relatos de resiliencia, considera suscribirte al canal. Tu suscripción es lo que nos impulsa a continuar, mostrando que la fuerza interior puede llevarnos a lugares inimaginables y que la esperanza siempre vale la pena. Con cada nueva evidencia que Natalia y Andrés desenterraban, la máscara de Ramiro Luján comenzaba a resquebrajarse. Descubrieron un complejo esquema de corrupción que implicaba sobornos, manipulación de licitaciones y, lo más chocante de todo, el envenenamiento de clientes en el restaurante de Ernesto Rivas
para desacreditarlo y forzar la venta de sus tierras, valiosas por su ubicación estratégica para un nuevo desarrollo inmobiliario de Ramiro. No era solo una incriminación, era una trama meticulosa de avaricia y crueldad. Las pruebas eran irrefutables, registros de llamadas que vinculaban a Ramiro con falsos testigos, correos electrónicos que detallaban la compra de sustancias tóxicas y contabilidad falseada que ocultaba las ganancias ilícitas. Natalia sintió una mezcla de náuseas y una rabia fría mientras revisaba los documentos. El dolor por la pérdida de su padre, antes una herida abstracta, ahora tenía un rostro claro, un nombre, Ramiro Luján. Visualizaba las escenas, la mente de su padre confundida y desesperada en la prisión, la reputación que construyó con tanto esfuerzo, destruida en cuestión de días. A medida que cada pieza del rompecabezas encajaba, la imagen completa de la injusticia se volvía más nítida y la necesidad de exponer a Ramiro públicamente crecía dentro de ella. Andrés, por su parte, se centró en asegurar que todas las pruebas se recopilaran legalmente, para que el caso estuviera blindado contra cualquier intento de Ramiro de desacreditarlas. La presión era intensa, pero la certeza de estar en el camino correcto los impulsaba. Sabían que se acercaban al clímax, al momento en que la verdad, por fin, saldría a la luz, no solo para ellos, sino para toda la sociedad que había sido engañada. La tensión en el aire era palpable mientras Natalia y Andrés se preparaban para el jaque mate. Habían reunido un dossier robusto, con pruebas que incriminaban a Ramiro Luján no solo en la caída de Ernesto Rivas, sino en una serie de otros crímenes financieros. El plan era presentar las evidencias a las autoridades competentes y a la prensa en un ataque coordinado que no le daría a Ramiro tiempo para contraatacar. Natalia sentía los nervios roerle el estómago. El futuro de su familia, la memoria de su padre, todo dependía de ese momento. Sabía que Ramiro no era un enemigo a subestimar. Reaccionaría con furia, con desesperación. Andrés había reforzado la seguridad y Navarro Corp se transformó en una fortaleza, pero el peligro aún flotaba en el aire. La noche anterior a la divulgación de las pruebas fue casi insomne para Natalia. Revisaba cada detalle, cada fecha, cada nombre, buscando cualquier fallo, cualquier brecha que Ramiro pudiera explotar. Los recuerdos de su padre, vivos y dolorosos, se mezclaban con la ansiedad del presente. Pensó en su madre, que esperaba en casa un milagro, y en Mateo, que un día entendería la verdadera historia de su abuelo. La responsabilidad era inmensa, pero la determinación de honrar la memoria de Ernesto Rivas era aún mayor. Andrés la encontró en su oficina, con los ojos cansados, pero firmes. Le puso la mano en el hombro, un gesto silencioso de apoyo y camaradería. En ese momento, Natalia supo que, pasara lo que pasara, enfrentarían juntos las consecuencias, las victorias y las derrotas. El amanecer se acercaba, trayendo consigo no solo el sol, sino la promesa de un nuevo capítulo, un capítulo donde la verdad finalmente reinaría. La bomba estalló. La rueda de prensa, convocada por Andrés Navarro, fue un evento sin precedentes. Con la frialdad de un estratega y la convicción de quien lucha por una causa justa, presentó el dossier, detallando cada evidencia, cada crimen, cada manipulación orquestada por Ramiro Luján. Natalia estaba a su lado, su presencia silenciosa, pero cargada de una fuerza indomable. Sintió las miradas curiosas y asombradas de los periodistas, las cámaras parpadeando incesantemente, capturando cada matiz de aquel momento histórico. El nombre de Ernesto Rivas, antes sinónimo de vergüenza, ahora era pronunciado con un tono de pesar e indignación, a medida que la verdad sobre su incriminación salía a la luz.
Los titulares en los portales de noticias y en los noticieros televisivos no tardaron en hacerse eco de la magnitud de la revelación. Ramiro Luján, el genio del mal detrás de la caída de Ernesto Rivas. Navarro Corp expone megaesquema de corrupción. El shock en la sociedad fue inmenso. Aquellos que antes se burlaban de Natalia o cuestionaban la reputación de su padre, ahora se veían confrontados con la dura realidad de que habían sido engañados por un hombre cruel e inescrupuloso. Ramiro Luján, que parecía intocable, vio su imperio de mentiras desmoronarse en cuestión de horas. Las acciones de sus empresas se desplomaron, sus asociaciones se disolvieron y se emitieron órdenes de allanamiento y arresto contra él y sus cómplices. La justicia, que durante tanto tiempo pareció ciega, comenzaba a ver. Natalia sintió un profundo alivio, como si un peso milenario fuera retirado de sus hombros. Sin embargo, sabía que la batalla final aún no había sido ganada. La verdad había sido revelada, pero las consecuencias aún estaban por venir, y Ramiro Luján era un animal herido, capaz de actos desesperados. La reacción de Ramiro Luján fue tan virulenta como se esperaba, pero su furia no fue suficiente para detener el tsunami de revelaciones. Intentó desesperadamente desacreditar las pruebas presentadas por Andrés y Natalia, usando su influencia en los medios y en las redes sociales para sembrar dudas, alegando persecución política y una conspiración contra sus negocios. Mónica Luján, su hija, lanzó ataques personales contra Natalia, intentando desviar el foco de la verdad con mentiras y difamaciones. Sin embargo, el peso de las evidencias era demasiado abrumador. Las autoridades actuaron rápidamente y el arresto de Ramiro Luján y de algunos de sus principales asociados fue ampliamente difundido. La sensación de alivio que invadió a Natalia fue indescriptible, casi física, como si el aire que había respirado durante años estuviera finalmente libre de un veneno sutil. Vio la imagen de Ramiro siendo esposado, y en sus ojos no encontró victoria, sino una profunda tristeza por la trayectoria que la vida de su padre había tomado. No era venganza, sino justicia. El nombre de Ernesto Rivas, que durante tanto tiempo fue arrastrado por el lodo, comenzaba a ser rehabilitado. Artículos de periódicos y reportajes especiales comenzaron a detallar la verdadera historia, la inocencia del chef, la crueldad de la trama que lo incriminó. El homenaje póstumo que su padre recibió de chefs renombrados, que antes lo condenaban, fue un bálsamo para su alma. Natalia sintió que finalmente la memoria de Ernesto podía descansar en paz, su legado limpio y su nombre honrado. La sensación de deber cumplido la invadía, pero sabía que el camino aún era largo para reconstruir todo lo que se había perdido. La vida de Natalia comenzó a redefinirse, pero no sin los ecos de las consecuencias de las decisiones tomadas y la persecución de sus enemigos que, aunque heridos, aún buscaban venganza. Ramiro Luján, incluso tras las rejas, poseía conexiones y un poder residual que se manifestaba en ataques sutiles y continuos. Navarro Corp, por haber sido la empresa que expuso la verdad, se convirtió en objetivo de represalias en el mercado financiero y de campañas difamatorias. Andrés Navarro, por su parte, sintió el peso de las amenazas directamente en su reputación y en su seguridad personal. Natalia percibió que la lucha no había terminado con la detención de Ramiro. Era una nueva fase, más discreta, pero igualmente peligrosa. Necesitaba estar siempre un paso adelante, no solo para protegerse, sino para salvaguardar a la empresa y a Andrés, que se habían convertido en su nueva familia. La vigilancia se convirtió en parte de su rutina. Cada nuevo correo electrónico, cada llamada anónima, cada movimiento sospechoso en el sistema de la empresa era una señal de alerta. La élite social, que antes la observaba con desprecio,
Ahora la veía con una mezcla de admiración y cautela, temiendo el poder de su resiliencia y la verdad que ella había desenterrado. Mónica Luján, aunque en desgracia social, aún intentaba, de forma patética, difundir rumores y minar la reputación de Natalia. Pero Natalia había aprendido la lección. No se dejaría amedrentar. La experiencia la había transformado en una estratega, una luchadora que sabía que la libertad y la justicia eran conquistas diarias y no un destino final. Cada día, ella reconstruía un pedazo de sí misma, más fuerte y más consciente de su propósito, consciente de que el legado de su padre no era solo algo que limpiar, sino una inspiración para seguir luchando. La reconstrucción de la vida de su madre y de Mateo fue uno de los pilares que sustentaron a Natalia en los meses que siguieron a la caída de Ramiro. Su madre, antes consumiéndose en tristeza y enfermedad, comenzó a mostrar signos de mejoría. La verdad sobre Ernesto Rivas, ampliamente difundida, trajo un inmenso alivio a su alma, permitiendo que la curación física comenzara a manifestarse. Natalia dedicaba cada momento libre a estar con la familia, a llenar el vacío dejado por la ausencia del padre con amor y presencia. Mateo, que antes veía al abuelo bajo la sombra de una condena injusta, ahora escuchaba historias de un chef brillante, de un hombre íntegro que fue víctima de una crueldad sin límites. Natalia se encargó de contar cada detalle de la investigación, cada prueba que revelaba la inocencia de Ernesto, para que su hermano creciera con la verdad y el orgullo del nombre Rivas. Visitaban la tumba de 1900. Ernesto regularmente, ya no con el dolor de la vergüenza, sino con la serenidad de quien sabe que la justicia, aunque tardía, se había hecho. La casa, antes llena de la melancolía de la pérdida, comenzó a vibrar con la ligereza de un nuevo comienzo. Pequeños rituales, como cocinar las recetas favoritas de Ernesto, traían de vuelta la alegría y la memoria viva del padre. Natalia veía en la recuperación de su familia la mayor de sus victorias, un propósito que trascendía cualquier reconocimiento público. Ese era el verdadero éxito, ver a sus seres queridos florecer nuevamente, libres de las ataduras de una mentira cruel, y saber que ella había sido el instrumento para esa liberación, para la paz que ahora comenzaba a instalarse en sus corazones. En el torbellino de acontecimientos, la relación entre Natalia y Andrés Navarro siguió floreciendo, transformándose en algo que iba más allá de la asociación profesional o la amistad. Eran almas conectadas por la adversidad, por una búsqueda incansable de la verdad y por la capacidad de apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles. Andrés, con su inteligencia perspicaz y su integridad inquebrantable, se reveló como un refugio para Natalia. No solo la ayudaba a desentrañar misterios, sino que la entendía en su esencia, sin juicios, con una complicidad que la hacía sentirse vista y comprendida. Las conversaciones entre ellos se convirtieron en un santuario, un espacio donde podían bajar la guardia, compartir miedos, esperanzas y sueños. La admiración mutua, que comenzó en el ámbito profesional, evolucionó a un respeto profundo, y de ese respeto nació un afecto que se solidificaba con cada desafío enfrentado. Natalia percibía los pequeños gestos de cuidado de Andrés, el café que siempre dejaba en su mesa, las palabras de aliento en los días más pesados, la forma en que la defendía a capa y espada ante cualquier ataque. Él se convirtió en su confidente, su compañero en la vida y en los desafíos que aún vendrían. No solo limpiaban un legado, sino que construían uno nuevo, juntos, pavimentando un camino hacia un futuro donde el propósito y la justicia eran los pilares. Ese vínculo, forjado en el dolor y la superación, era la prueba de que, incluso en las circunstancias más sombrías, el amor y la asociación podían florecer, trayendo luz a sus vidas y un sentido renovado a sus viajes.
La redefinición del éxito para Natalia ya no se limitaba a un diploma, a un cargo de prestigio o incluso a limpiar el nombre de su padre. Ella percibió que el verdadero éxito era la capacidad de levantarse, de transformar el dolor en propósito y de usar sus habilidades no solo para sí misma, sino para impactar positivamente la vida de otros. A partir de ese momento, se dedicó a proyectos que unían tecnología con justicia social, usando su experiencia para ayudar a personas que, como su padre, fueron víctimas de sistemas corruptos o injusticias. Navarro Corp, bajo el liderazgo de Andrés, se convirtió en un centro de innovación con un fuerte componente ético, invirtiendo en iniciativas que promovían la transparencia y la responsabilidad corporativa. Natalia lideraba un equipo que desarrollaba herramientas de ciberseguridad para organizaciones no gubernamentales, protegiendo datos de activistas y denunciantes, y creando plataformas para que historias de injusticia pudieran ser contadas y amplificadas sin miedo a represalias. Encontró una nueva pasión en su trabajo, un propósito que iba mucho más allá de la pantalla del ordenador. La sensación de marcar la diferencia, de dar voz a los que fueron silenciados, era más gratificante que cualquier victoria en concurso o reconocimiento público. Recordaba las madrugadas en que pedaleaba su vieja bicicleta, entregando pizzas, y sonreía. Aquel viaje, por doloroso que hubiera sido, la había llevado a un lugar de fuerza e impacto, donde su talento y su experiencia eran usados para construir un mundo más justo, honrando, a cada paso, el legado de integridad que su padre había dejado. Las consecuencias de las decisiones tomadas y la persecución, aunque disminuida, persistía, pero Natalia y Andrés estaban preparados. Ramiro Luján, incluso tras las rejas, poseía conexiones y un poder residual que se manifestaba en ataques sutiles y continuos, incidentes aislados como intentos de intrusión a los servidores de Navarro Corp o la difusión de noticias falsas sobre Andrés y Natalia, aún ocurrían. Sin embargo, el equipo de seguridad de la empresa, ahora liderado por Natalia con la experiencia adquirida en campo, era impenetrable. Cada ataque era rápidamente neutralizado y los intentos de Ramiro se mostraban cada vez más fútiles. Andrés, por su parte, continuaba fortaleciendo la empresa, blindándola contra futuras represalias y expandiendo sus operaciones a mercados que no eran fácilmente influenciados por la sombra de Ramiro. Los medios de comunicación, que antes oscilaban entre la admiración y la difamación, ahora apoyaban abiertamente a Natalia y Andrés, consolidando su imagen como defensores de la justicia y la ética en el mundo corporativo. Mónica Luján, la hija de Ramiro, desapareció del escenario social, su reputación destruida por su implicación en los esquemas de su padre. El mundo a su alrededor comenzaba a ajustarse a la nueva realidad, donde la verdad había prevalecido. Natalia sabía que la vigilancia constante sería parte de su vida de ahora en adelante, pero el miedo había sido reemplazado por una confianza inquebrantable en sus propias habilidades y en la asociación con Andrés. Habían demostrado que la integridad y la persistencia podían, de hecho, derribar imperios de mentiras. La búsqueda de Ramiro Luján no terminó con su arresto. Evolucionó hacia un monitoreo constante de sus movimientos y de sus conexiones remanentes. Natalia sabía que la mente detrás de la incriminación de su padre era astuta y que no escatimaría esfuerzos para intentar recuperarse o vengarse, incluso desde la cárcel. El equipo de ciberseguridad de Navarro Corp, bajo el liderazgo de Natalia, mantenía una vigilancia rigurosa sobre todas las actividades en línea y financieras que pudieran estar vinculadas a él o a sus antiguos asociados. Cada nueva información
por pequeña que fuera, era analizada minuciosamente, buscando patrones, identificando posibles amenazas futuras. Interceptaron intentos de Ramiro de usar testaferros para desviar fondos y lograron bloquear maniobras para perjudicar a Navarro Corp. Bolsas de valores. Natalia entendía que la verdadera seguridad no era solo reactiva, sino proactiva, anticipando los movimientos del enemigo. Andrés, siempre a su lado, apoyaba cada estrategia, invirtiendo recursos para asegurar que el equipo tuviera las mejores herramientas y entrenamientos. El aprendizaje de la situación del padre de Natalia los había vuelto a ambos más cautelosos y más decididos a no permitir que injusticias como esa se repitieran. No actuaban por venganza, sino por un sentido de responsabilidad y por el deseo de crear un ambiente más justo para todos. La sombra de Ramiro todavía existía, pero ya no era una amenaza. Era un recordatorio constante de la vigilancia necesaria y de la fuerza que habían construido juntos. Un escudo impenetrable contra las sombras del pasado. Cada nueva mañana, Natalia sentía que estaba construyendo algo más grande que ella misma. El trabajo en Navarro Corp no era solo un empleo, era una misión. Lideraba a su equipo con una pasión, un sentido de propósito que contagiaban a todos, inspirándolos a buscar la excelencia no solo en la tecnología, sino en la ética. Juntos, desarrollaron sistemas de seguridad cibernética que se convirtieron en referencia en el mercado. Pero el enfoque principal de Natalia era la aplicación de estas herramientas para proteger a los vulnerables. Se involucraba en casos pro bono, ayudando a ONG a blindar sus redes contra ataques de grupos criminales y gobiernos opresores, y trabajando para crear plataformas seguras donde víctimas de fraudes e injusticias pudieran denunciar a sus opresores sin miedo. Con cada victoria, por pequeña que fuera, Natalia sentía el eco de la gratitud y el impacto real de su trabajo. La visión que antes era solo una abstracción, la de un mundo más justo y transparente, comenzaba a materializarse, ladrillo a ladrillo. Sabía que la lucha era continua, que las fuerzas de la corrupción y la opresión siempre intentarían encontrar nuevas brechas, pero ella estaba lista. La fuerza que encontraba en sí misma, forjada en la adversidad, y el apoyo inquebrantable de Andrés, la impulsaban. Era una nueva forma de éxito, una en la que la riqueza no se medía en cifras, sino en vidas transformadas y en injusticias reparadas. Un legado que estaba construyendo con sus propias manos, honrando el camino que su padre, de forma tan trágica, había recorrido. La presencia de Andrés en su vida se solidificaba cada día, y él era más que un jefe, un mentor o un amigo. Él era la roca en medio de la tormenta, la voz de la razón en los momentos de duda y la sonrisa que calmaba su alma. Natalia se veía compartiendo con él no solo los desafíos profesionales, sino las pequeñas alegrías del día a día, los recuerdos de su padre que ahora podían ser contados sin el dolor sofocante del pasado. Descubrían una afinidad sorprendente en gustos e ideas, y la asociación profesional se entrelazaba de forma orgánica con una conexión personal profunda. Andrés la escuchaba con atención genuina, sus palabras cargadas de empatía y comprensión, y Natalia sentía que podía ser ella misma en su presencia, vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Él la animaba a seguir creciendo, a explorar nuevas pasiones y a permitirse vivir la vida que le había sido robada. El apoyo de Andrés no era solo retórico. Él estaba presente en los pequeños detalles, en los largos días de trabajo y en las raras pausas para respirar. Se preocupaba por su bienestar, por el agotamiento que la búsqueda de justicia podía traer,
Natalia sentía que a su lado no había desafío insuperable, no había enemigo que pudiera socavar la fortaleza que habían construido juntos. Ese vínculo era un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de encontrar luz donde antes solo había oscuridad, y de construir una nueva familia forjada en la adversidad y en el propósito compartido de un futuro más justo. La sombra de Ramiro Luján, aunque más distante, aún existía, y Natalia y Andrés eran conscientes de que la lucha por la justicia era un proceso continuo. Incluso con Ramiro en prisión, sus cómplices y los restos de su imperio corrupto seguían representando un desafío. Sabían que la libertad de Ramiro era una posibilidad remota, pero que las consecuencias de sus acciones pasadas podrían resurgir de nuevas formas. La vigilancia sobre sus activos, sus contactos y cualquier intento de influencia externa se mantenía con la misma rigurosidad que al inicio de la investigación. Natalia y su equipo de ciberseguridad estaban siempre un paso por delante, anticipando cada maniobra, frustrando cada intento de desestabilización. Hubo amenazas indirectas, noticias falsas plantadas para minar la confianza del público en Navarro Corp, pero la sólida reputación que Andrés y Natalia habían construido, basada en la transparencia y la integridad, era inquebrantable. Utilizaron la propia plataforma de la empresa para combatir la desinformación, divulgando hechos y exponiendo las tácticas de Ramiro, transformando cada ataque en una oportunidad para fortalecer aún más su posición y la causa que defendían. Natalia entendía que la justicia no era un punto final, sino un viaje, y que la vigilancia constante era el precio de la libertad. Pero ella estaba lista. Ese camino, que un día estuvo empedrado de dolor, ahora estaba iluminado por la esperanza y la determinación de no permitir que la injusticia prevaleciera nunca más. Con cada año que pasaba, Natalia y Andrés no solo consolidaban sus posiciones en Navarro Corp, sino que también se convertían en figuras públicas cada vez más influyentes en la defensa de la justicia y la ética corporativa. Sus voces se escuchaban en paneles, conferencias y foros internacionales, donde compartían la historia de Ernesto Rivas como una advertencia y un ejemplo de superación. Natalia, con su viaje de resiliencia, inspiraba a miles de jóvenes a no renunciar a sus sueños, incluso ante las adversidades más crueles. Hablaba de cómo el dolor puede ser un catalizador para la fuerza, y cómo la búsqueda de la verdad es un camino arduo, pero gratificante. Andrés, a su lado, destacaba la importancia de la responsabilidad social de las grandes empresas y la necesidad de un ecosistema tecnológico más seguro y transparente. Juntos, se convirtieron en un faro de esperanza, demostrando que es posible construir un legado de integridad en un mundo a menudo cínico e implacable. Navarro Corp, bajo su liderazgo compartido, se transformó en un modelo de negocio que unía ganancias y propósito, innovación y ética. Invirtieron en programas educativos para jóvenes desfavorecidos, ofreciendo becas en tecnología y tutorías para aquellos que, como Natalia, no tenían las puertas abiertas al principio. La sensación de estar contribuyendo a algo más grande, de estar creando un futuro donde la justicia fuera accesible para todos, era el verdadero combustible de sus vidas. El reconocimiento internacional llegó de diversas formas, pero el más significativo para Natalia fue el que resonó en el mundo culinario y en la memoria de su padre. Chefs renombrados que antes se habían alejado de Ernesto Rivas por miedo a manchar sus reputaciones, ahora se unían para homenajearlo. Un libro de recetas póstumo, con prefacio firmado por Natalia y Andrés, se convirtió en un bestseller y las ganancias se destinaron a una fundación que apoyaba a familias de víctimas de injusticias legales. Restaurantes de prestigio, antes inaccesibles,
ahora exhibían con orgullo platos inspirados en las creaciones de Ernesto, y el nombre Rivas volvía a ser sinónimo de excelencia e innovación en la gastronomía. Natalia, incluso con su nueva vida en el mundo de la tecnología, nunca abandonó la cocina. Encontraba refugio y conexión con su padre en las ollas y los aromas, y a menudo, los fines de semana, cocinaba para su familia y amigos, rescatando los recuerdos felices de su infancia. La casa, antes marcada por la tristeza, era ahora un hogar lleno de risas, amor y el delicioso aroma de la comida de su madre, y ahora de la propia Natalia, que había heredado el talento y la pasión de Ernesto. Mateo crecía viendo a su hermana como una heroína, un ejemplo de fuerza y justicia, y su madre finalmente veía la paz que tanto merecía. El legado de Ernesto Rivas no solo fue limpiado, fue celebrado, inmortalizado a través de su hija, quien había transformado el mayor dolor de su vida en un propósito eterno. Las cicatrices del viaje, aunque presentes, se habían transformado en recordatorios de su fuerza y resiliencia. Natalia y Andrés, juntos, construyeron no solo un imperio tecnológico con propósito, sino una vida de asociación y complicidad. Aprendieron que la justicia, la superación y el amor son procesos continuos que exigen vigilancia, dedicación y el coraje de enfrentar las sombras. Cada nuevo día miraban hacia atrás y veían el camino recorrido, las batallas ganadas y la prueba de que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. La historia de Natalia Rivas se convirtió en un testimonio vivo de que, incluso cuando el mundo conspira contra ti, es posible levantarse, redefinir el éxito y encontrar un nuevo propósito junto a quien cree en ti. Su viaje no fue un cuento de hadas, sino un relato de superación humana, de cómo el dolor puede ser el terreno fértil para el crecimiento más profundo y de cómo un acto de fe puede cambiar el curso de toda una vida. El legado de su padre fue honrado, su nombre fue limpiado y la propia Natalia encontró su lugar en el mundo, no como la hija del envenenador, sino como la mujer que transformó la adversidad en un trampolín para la justicia y para una vida plena de significado. Y si esta historia de resiliencia, de lucha por la verdad y de cómo la vida puede reinventarse te conmovió, no dejes de suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos inspiradores como el de Natalia, historias que nos recuerdan la fuerza inquebrantable del espíritu humano y la importancia de nunca renunciar a la esperanza. Cada nuevo amanecer, Natalia y Andrés no solo vivían sus vidas, sino que tejían un legado. El apartamento de Natalia, que antes guardaba el olor a pizza y la melancolía de un pasado interrumpido, ahora era un hogar vibrante, con el aroma de platos culinarios experimentales y el sonido de las risas de Mateo. La madre de Natalia, con la salud restaurada y un brillo renovado en los ojos, era la prueba viviente de que la esperanza, cuando se alimenta, puede florecer incluso en las tierras más áridas. Las noches, antes pasadas en vigilancia contra amenazas invisibles, ahora se llenaban con la calma de la certeza de que habían construido un escudo impenetrable contra las sombras del pasado. La relación entre Natalia y Andrés, que comenzó como una improbable alianza en medio del caos, floreció en una asociación inquebrantable, donde el respeto, la admiración y un profundo afecto se entrelazaban, creando un vínculo que resistiría cualquier adversidad. No solo habían limpiado el nombre de Ernesto Rivas, habían redefinido lo que significa tener éxito, encontrar propósito y construir una vida basada en la integridad y la justicia. Su historia, un testimonio silencioso para el mundo, era la prueba de que la resiliencia humana puede superar las mayores tragedias y que la luz de la verdad siempre encuentra un camino para disipar la oscuridad,
reescribiendo destinos y transformando el dolor en una fuerza inquebrantable para el bien.